y seguridad informática. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal, Susana? Un gusto saludarte. Pues bueno, durante estos 2 días hemos escuchado a Zuckerberg hablar de la privacidad, el uso de nuestros datos y los esfuerzos que están haciendo para protegerlos, pero hoy reiteró que no venden los datos de los usuarios anunciantes y que cuando quieras puedes borrar tu información. Pero al momento de dejar tus datos, digamos que ya se convierten en propiedad de la compañía. Yo creo que, bueno, lo que estuvimos viendo el día de ayer y lo que estamos viendo el día de hoy en las comparecencias, efectivamente tiene que ver con el hecho de los datos. Pero hay una cuestión muy curiosa. Mark Zuckerberg lo que se ha dedicado es explicar de los datos que nosotros subimos a la plataforma, es decir, lo que nosotros estamos conscientes que estamos subiendo, como son fotos, comentarios o incluso qué grupos nos gustan, dónde estamos. ¿Qué es lo que no ha estado hablando? No ha definido claramente el tema de los datos que Facebook obtiene para poder llegar a funcionar. Esto es geolocalización de nuestro teléfono, en el caso de Android, como lo escuchamos hace un par de semanas, de que Facebook en el momento de instalarlo en un teléfono Android obtiene todas las llamadas entrantes y salientes y mensajes de SMS, no en su contenido, pero en sí en quién está hablando y con quién estás hablando. En este sentido, cuando habla de la venta de información, pues obviamente nos deja mucho que desear en cuestión de no tener una claridad en ese sentido. Lo único que profundizó y que vale la pena mencionar es que Facebook no entrega los datos a terceros, sin embargo le permite terceros capturar datos utilizando la plataforma, que es un tema que quizás se puede llegar a ver de un tema, una situación legal diferente, pero que es la forma en cómo lo está explicando en este momento. Para dejarlo en claro, digamos que los datos que se necesitan para utilizar la aplicación como geolocalización, número de teléfono, etcétera, no se ha aclarado si se encuentran protegidos. Es correcto, y es algo que de alguna u otra manera, y lo hemos estado viendo mucho en redes sociales, está muy interesante. Llega un momento donde un senador le pregunta directamente a Mark Zuckerberg: ¿nos podrías decir en qué hotel te quedaste ayer? ¿Nos podrías llegar a decir con qué pagaste? Digo, hace una serie de preguntas muy interesantes donde el mismo Zuckerberg se queda simplemente diciendo no. Creo que lo que estamos viendo es un parteaguas y va a ser muy interesante el poder llegar a darle seguimiento desde la perspectiva de que el Congreso, prácticamente lo que está diciéndole a Mark y a Facebook en este caso es: vamos a legislar. Entonces, ¿de qué lado vas a estar? ¿Vas a estar del lado de que nos ayudes a buscar cómo legislamos o que seas el contrario a quien vamos a estar regulando y que entonces, aunque tengas personas que vayan a estar haciendo lobbying aquí con nosotros, pues no es la misma forma de poder llegar a visualizarlo? Y eso, desde mi punto de vista, es un poco riesgoso. ¿Por qué? Porque se está viendo únicamente con la jurisdicción de Estados Unidos y esto nos puede llegar a afectar incluso a nivel mundial. Sin duda, Andrés, es un parteaguas ver al CEO de una tecnológica comparecer en el Congreso estadounidense para hablar de la privacidad de los datos, pero hoy una senadora le decía a Mark Zuckerberg que si les ayudaría a armar una propuesta de política de privacidad y no vimos una respuesta muy clara. ¿Qué tan conveniente sería esto? Yo creo que, mira, en ese sentido tenemos que entenderlo como es. Algo que ha estado sucediendo es en el caso de México, nosotros nos sentimos como usuarios de esta plataforma de que nuestra seguridad, nuestra privacidad de estos datos se vio vulnerada. Pero bueno, hay que entender muchos temas al respecto. Uno, no fue una violación de un sistema, no fue un hackeo como malamente se le conoce. Fue que los usuarios accedieron a dar dichos datos y que esperábamos que Facebook tomara los recaudos necesarios para que no sucediera de esta forma. El día de ayer uno de los senadores les muestra que en las políticas de uso de Facebook dice que no se puede llegar a vender información por parte de estos empresas que hacen aplicaciones. Sin embargo, lo que hizo este investigador de Cambridge antes de que existiera el tema de Cambridge Analytica fue capturar los datos de forma legítima que lo permitiera llegar a ser utilizando Facebook y después se los vende a Cambridge Analytica.
Hay algo que quisiera comentarte, Susana, y que es muy importante que todo el mundo lo entienda, y es particularmente desde mi perspectiva y de mi experiencia como perito y que buscamos pruebas digitales, va a ser muy difícil de que encuentren pruebas de que Cambridge Analytica efectivamente utilizó dicha información tanto para elecciones en Estados Unidos como en otros lados. Y esto es porque el único que sabe exactamente cómo sucedió es Facebook. ¿Qué va a suceder? Que en base a este contexto de que no hay pruebas, yo creo que la legislación va a ir más al hecho de, como le llaman los gringos, accountability, el que deje rastro cada una de las operaciones que se están haciendo dentro de Facebook. Andrés, el CEO de Facebook también mencionó que pues ya están trabajando precisamente para resolver este problema de difusión de fake news, borrando cuentas falsas, a partir de este caso de Rusia y su posible intervención en las elecciones de Estados Unidos, y para proteger también los datos de los usuarios. Entonces, sobre este tema tú dices que va a ser muy difícil que se encuentren pruebas y hacia adelante pues tiene que ser un trabajo permanente. Entonces, ¿qué viene en este sentido? Yo creo que son dos elementos. La parte hacia el pasado, yo creo que el poder llegar a tratar de obtener información que nos confirme si eso sucedió o no, pero para mí es muy más importante hacia el futuro, y más cuando estamos en un país como es México, que estamos viviendo o estamos muy cercanos a las elecciones. Yo creo que es un tema de hacia atrás no vamos a poder hacer gran cosa. Al día de hoy, el tomar conciencia, tanto los usuarios como las autoridades, de qué es lo que se podría llegar a hacer si lo que se dice y lo que se ha planteado de que Cambridge Analytica, así como muchas otras empresas, porque lo ha dicho Mark Zuckerberg, que ya han detectado otras empresas que hacen exactamente lo mismo. Bueno, ¿cómo vamos a tomar esa información? ¿Cómo vamos a educar a los usuarios para que no caigan no nada más en los fake news, sino en la posible manipulación del contenido que están viendo? Y tercero, hacia el futuro, que es lo que más va a tardar, pero es lo que particularmente a mí me interesa más el poder llegar a seguir viendo, y es, tiene que haber un cambio. En México no estamos tan acostumbrados a la privacidad, bueno, estamos más acostumbrados a la privacidad comparado con Estados Unidos. En Estados Unidos, con el Social Security Number, el número de seguro social, es posible conocer mucho de la vida de alguien. Acá no estamos en la misma situación, pero ¿qué va a suceder con Facebook? Cambiará completamente la forma en cómo está haciendo la interacción entre los usuarios. Va a dejar de mostrar los avisos, lo cual es muy poco probable. Lo hemos visto en la comparecencia de ayer, debido a que Facebook de lo que gana es precisamente de los anunciantes y de poder llegar a recibir dinero haciendo campañas muy específicas para ciertas personas. Yo creo que yo terminaría con una frase muy interesante, que es: el momento en que algo es gratis, hay que recordar que el producto somos nosotros. Así es, pues Andrés, ¿cuáles serían las implicaciones a nivel mundial? Si bien una legislación puede proteger los datos, también pues de cierta manera podría llegar a darse la censura, es decir, veríamos implicaciones tanto para las tecnológicas como para quienes navegan en estas redes sociales. Facebook lo que va a tratar es de buscar la autorregulación, cuando estamos viendo que del otro lado el Congreso de Estados Unidos lo que va a hacer es delimitar cómo van a funcionar las redes sociales. Sin embargo, también hay que recordar el libre acceso a Internet, y luego tenemos el problema de neutralidad de la red en Estados Unidos, y luego tenemos por otro lado, en otra parte del mundo, como es el caso de China, las restricciones que existen. Yo creo que el problema más grande, y lo reitero, va a ser en que ahorita no hay una forma fácil de decir así es como lo van a regular, y eso va a llevar varias conversaciones, varias formas en que traten de arrastrar el lápiz y crear una legislación que obviamente proteja a los Estados Unidos, pero que también no violente un modelo de negocio que es el que tiene Facebook, siendo una empresa tan poderosa en los Estados Unidos. Y aquí hay un tema que ahorita se me viene a la mente que a lo mejor vale la pena compartir, y es también en la comparecencia de ayer uno de los senadores le dijo a Mark Zuckerberg: ¿quién es tu principal competidor? Y yo creo que, a diferencia de otros servicios, nosotros podríamos llegar a elegir una marca de carro y cambiarnos a otra. En este caso, pues no hay muchas opciones. Entonces yo creo que habrá cambios en cómo utilizamos las redes, y lo más importante, creo que depende de nosotros cómo vamos a querer seguir utilizando las redes sociales, sabiendo que le estamos entregando la información a alguien
que a lo mejor podría entregárselo un tercero y que entonces en el momento en que lo estamos compartiendo puede ser que no tengamos claridad quién tiene acceso a ellos. Bien, pues finalmente, Andrés, un mensaje a quienes utilizan las redes sociales, estar conscientes de que sus datos, de que la información que comparten, pues se convierte pública o se queda en manos de la empresa. Particularmente lo que nosotros recomendamos es utilizar el sentido común digital. O sea, si, por ejemplo, tenemos hijos pequeños, digo, hay una estadística por el Centro Internacional de Niños Explotados y Perdidos que dice que entre el momento en que nace un niño hasta que tiene aproximadamente 5 años, son 1.500 fotografías las que le tomamos y que a pesar de que no está o no tiene una cuenta en redes sociales, ya se encuentra en redes sociales. Cuando nosotros estamos compartiendo en Twitter, en Facebook, algo de información, esto puede llegar a estar en manos de alguien más. ¿Qué pasaría si esa información está en manos de alguien más? Entonces yo creo que sí vamos a tener que ser muy cuidadosos en que si no lo hacemos en la vida real, tampoco lo hagamos en las redes sociales, que podría llegar a terminar en una situación que va desde un sexting hasta un tema de que alguien pudiera llegar a saber por dónde nos movemos, dónde vivimos, cuál es nuestra rutina, y que bueno, no es algo nuevo, hemos estado hablando de este tema desde hace muchos años, pero ahora lo vemos con Facebook y lo vamos a estar viendo no solo con Facebook, incluso se habla de que Google y otras redes